Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a checar el tema de área, ¿sí? Para esto necesitamos primero dar un repaso sobre lo que es el perímetro, ¿de acuerdo? Vamos a revisar. El perímetro va a tener como características las siguientes, ¿sí? El perímetro va a ser el contorno de una figura. Eso es el perímetro. Se va a medir con metros lineales. Y para poder obtener el perímetro, se suman todos los lados. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. Ya lo han checado ustedes en la primaria. Nada más ahorita es para recordar. ¿Sí? Ahora, otra situación. Aquí, en lo que son los metros lineales. Un metro se representa con la letra M. ¿Sí? Un metro tiene 100 centímetros y su representación gráfica va a ser una línea que tenga 100 centímetros de longitud. Además, esto se utiliza para medir distancias. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es perímetro. Ahora vamos a checar las características del área. El área va a ser la superficie de una figura plana. O comúnmente, ustedes dicen que es lo de adentro de una figura. ¿Sí? Ahora, para medir lo que es el área, se utilizan los metros cuadrados. Y para poder obtener el área, existen fórmulas. Estas fórmulas, ustedes también ya las tuvieron que haber checado en la primaria, pero en dado caso de que no, ahorita vamos a repasar las más importantes. ¿De acuerdo? Ahora, al igual que en el perímetro, vamos a analizar esto de metros cuadrados. Su representación va a ser una m con un exponente elevado al cuadrado. Y un metro cuadrado va a tener 10,000 centímetros cuadrados. Esta es la cantidad de centímetros cuadrados que hay en un metro cuadrado. Ahora, ¿cuál va a ser la representación de un metro cuadrado? Bien, un metro cuadrado va a ser un cuadrado que tenga 100 centímetros de cada lado. ¿Sí? Ahora, un centímetro cuadrado va a ser un cuadrado que tenga 1 centímetro de cada lado. Este es un metro cuadrado y esto es un centímetro cuadrado. Ahora, ¿para qué nos va a servir el metro cuadrado? Nos va a servir para medir superficies. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo más importante de lo que es el perímetro y de lo que es el área. ¿De acuerdo? Doy unos segundos para que puedan capturar pantalla o tomarle foto y pasamos a lo que son las fórmulas. Bien, jóvenes, las fórmulas. Vamos a checar las siguientes.
La del cuadrado va a ser lado por lado. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de multiplicar dos veces cada uno de sus lados. ¿Sí? Por ejemplo, si este lado midiera 3, como es un cuadrado, todos los lados miden 3, entonces yo multiplicaría 3 por 3 para poder sacar su área. ¿De acuerdo? Siguiente. Rectángulo. La fórmula va a ser base por altura. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a multiplicar lo que es la base por su altura. Siguiente. Romboide. También aquí vamos a multiplicar base por altura. Si se fijan, rectángulo y romboide tienen la misma fórmula. Más adelante en otro video, cuando comencemos a ver la justificación de las fórmulas, vamos a checar por qué tienen la misma fórmula. ¿De acuerdo? Siguiente. Triángulo. El triángulo, su fórmula, base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces nosotros multiplicamos su base por su altura y al final se divide entre 2. Siguiente. Rombo. Rombo, su fórmula es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Este es su diagonal menor y esta va a ser su diagonal mayor. Y después se va a dividir entre 2. Siguiente. Fórmula para polígonos regulares. ¿Cuáles son los polígonos regulares? Aquellos que tengan 5 o más lados iguales. ¿Sí? En este caso tenemos aquí un pentágono. Su fórmula, vamos a ponerle pentágono. Su fórmula es perímetro por apotema sobre 2. El perímetro, vamos a sumar cada uno de sus lados. Después lo vamos a multiplicar por apotema. La apotema es una línea que parte del centro a cualquier punto medio de alguna arista de manera perpendicular. Y al final lo dividimos entre 2. ¿Sí? Y vamos a continuar con el círculo. El círculo es la única figura que tiene dos fórmulas. Una para calcular el área y una para calcular su perímetro. El área la vamos a obtener multiplicando pi por radio al cuadrado. Y su perímetro lo vamos a obtener multiplicando pi por diámetro. En algunos libros manejan otra fórmula para el perímetro, que es 2pi por radio, que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Utilizando cualquiera de las dos fórmulas podemos obtener lo que es el perímetro de un círculo. Hay que recordar que ¿qué significa pi? Pi significa 3.1416. Más adelante va a haber un video exclusivo para analizar lo que es la fórmula del círculo, donde vamos a ver de dónde se obtiene el valor de pi y por qué 3.1416. ¿De acuerdo? Entonces, doy unos segundos para que copien estas fórmulas y anoto una que nos hizo falta. ¿Sí? Bien, ya nada más nos faltó una figura que es el trapecio recto. Y su fórmula es base mayor más base menor por altura sobre 2.
¿Sí? Entonces, esta es la base mayor, esta es la base menor, esta va a ser nuestra altura y al final se divide entre 2. Ahora, vamos a analizar con ejemplos el procedimiento para obtener el área de cada una de las figuras. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, aquí tenemos un cuadrado, vamos a ponerle que es de 4 por lado. Su fórmula es lado por lado. Ahora lo que vamos a hacer, en todas las figuras que nosotros hagamos, vamos a hacer esto que yo voy a aplicar aquí. Vamos a colocar fórmula, ¿cuál es? Y vamos a comenzar a sustituir. ¿Qué va a hacer sustituir? Cambiar una literal, que es una letra, por algún número. Cada que nosotros realicemos una sustitución, esto debe de estar siempre entre paréntesis, ¿de acuerdo? Vamos a sustituir. En lugar de la L vamos a poner el 4 y la fórmula es lado por lado. Entonces aquí ya tenemos la sustitución de nuestra fórmula y multiplicamos 4 por 4, son 16. Entonces este cuadrado tendría 16 centímetros cuadrados. ¿Sí? Vamos a revisar ahora un rectángulo. Vamos a ponerle 8 y 3. Su fórmula es base por altura. Vamos a hacer la sustitución. ¿Cuánto mide la base? La base mide 8 y la altura mide 3. Multiplicamos 8 por 3, 24 centímetros cuadrados. Jóvenes, punto o paréntesis siempre va a significar multiplicación. Siguiente, vamos a revisar un romboide. Vamos a ponerle de altura 7 y de base vamos a ponerle 10. Su fórmula es base por altura. Vamos a sustituir. La base mide 10 y su altura mide 7. 10 por 7 son 70 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, con esto tenemos 3 figuras. Doy un segundo para que las copien o le tomen captura de pantalla. Bien, jóvenes. Ahora vamos a checar la de un triángulo. Su fórmula es base por altura sobre 2. Vamos a ponerle que de base tiene 7 y de altura tiene 4. Vamos a hacer la sustitución. En lugar de B ponemos su base, que es 7, y de altura ponemos 4. Todo esto entre 2. Multiplicamos 7 por 4, 28 entre 2. 28 entre 2 son 14 centímetros cuadrados, los que tiene mi triángulo. ¿De acuerdo? Siguiente, vamos a elaborar un rombo. Su fórmula es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Vamos a ponerle que la diagonal mayor tiene 12 y la menor tiene 7. ¿De acuerdo? Vamos a elaborar la sustitución. La diagonal mayor es 12 y la diagonal menor son 7 entre 2. 12 por 7, elaboramos la multiplicación. 7 por 2, 14, llevo una, 7 por 1, 7 y una son 8. Esto es 84 entre 2. Bien importante, jóvenes, si hay que hacer operaciones, todas las operaciones siempre deben de ir al ladito del ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Dividimos 84 entre 2
van a ser 42 centímetros cuadrados. ¿Sí? Vamos a continuar ahora con un trapecio recto. Su fórmula es base mayor más base menor, esto por altura, y al final se divide entre 2. Vamos a ponerle medidas, vamos a ponerle que la base mayor mide 15, la base menor 10 y la altura mide 5. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la sustitución. Base mayor es 15 más base menor, que son 10. Todo esto lo multiplicamos por la altura y al final se divide entre 2. Lo vamos elaborando. 15 más 10 son 25 por 5 entre 2. Multiplicamos 25 por 5, 5 por 5, 25, 5 por 2 son 10, 12 son 125 entre 2. Elaboramos la división. 125 entre 2. Son 6 por 2 son 12, 0 bajo el 5, 2 por 2 son 4, a 5 le quito 4, queda 1, coloco mi punto decimal, bajo un 0, y 5 por 2 son 10 sobre 0. Entonces aquí mis resultados son 62.5 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Doy unos segundos para que le tomen captura de pantalla o foto a esto. Y continuamos con las últimas dos fórmulas. Bien, vamos a colocar un pentágono. Su fórmula es perímetro por apotema sobre 2. Vamos a ponerle que de lado mide 8 y de apotema va a medir 6. ¿Sí? Primero, vamos a sacar perímetro. El perímetro se saca sumando todos los lados de la figura. En este caso tiene 5 lados, pero si tiene 6, lo sumamos 6 veces. ¿Sí? Si tiene 7, 7 y así sucesivamente. ¿Sí? No porque yo ahorita lo sume 5, ustedes también en todas las figuras vayan a hacer lo mismo. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo. Hay dos maneras de sacar el perímetro. Pueden utilizar la que a ustedes se les haga más fácil, pero pues es muchísimo más fácil la multiplicación. ¿Sí? La primera es sumar 8 y 8, 16, y 8, 24, y 8, 32, y 8, 40. ¿Sí? O bien la siguiente, multiplicar 8 por 5, que es lo mismo, 40. Entonces aquí tenemos que nuestro perímetro mide 40 y la apotema mide 6. Esto lo vamos a dividir entre 2. Multiplicamos 6 por 4, 24. ¿Sí? Aquí lo que yo estoy haciendo es hacer la multiplicación un poco más fácil, pero vamos a hacerla de manera normal para que vean cómo el resultado es el mismo. 40 por 6. 6 por 0, 0. 6 por 4, 24. ¿Sí? Es el resultado que tengo aquí arriba. Esto lo divide entre 2. 240 entre 2 son 120 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, los polígonos regulares se hacen de esta manera y vamos a pasar a la figura final, que es el círculo. ¿Sí? Más adelante les digo, vamos a revisar, a analizar detalladamente lo que es el círculo. Ahorita nada más les voy a mencionar dos partes del círculo que deben de conocer y manejar ya a la perfección. La primera es el diámetro. El diámetro va a ser una línea que parte al círculo exactamente en dos partes iguales. ¿Sí? Esta debe de pasar forzosamente por el centro del círculo. Y la siguiente va a ser el radio. El radio va a ser una línea que parte del centro del círculo hacia cualquier parte de la circunferencia. Eso es lo que es el radio. Entonces, estas dos partes son las que vamos a utilizar
para sacar lo que es el perímetro y el área. Sí, vamos a comenzar con el perímetro. La fórmula. Vamos a ocupar la de pi por diámetro. Vamos a ponerle aquí que su diámetro mide 12. Pi siempre va a tener el mismo valor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la sustitución. Recuerden que les había dicho que hay dos fórmulas para obtener lo que es el perímetro. Una es pi por diámetro y la otra es 2pi por radio. Vamos ahorita a ocupar las dos para que vean cómo por ambas fórmulas sale el mismo resultado. ¿Sí? Vamos a ver, primero, vamos a sustituir el valor de pi, que es 3.1416. Este es el valor que vamos a estar ocupando, ¿sí? 3.1416, no 3.14, 3.1416. Entonces, pi por diámetro, que es 12. Hacemos la multiplicación, 6 por 2 son 12, llevo una, 2 por 1, 2 y una 3, 4 por 2 son 8, 2 por 1 son 2, 3 por 2 son 6. Y 6 por 1, 6, 1, 4, 1 y 3. Sumo, son 2, son 9, 9, 6, 7 y 3. Cuento cuántos números hay después del punto. 1, 2, 3, 4. Entonces recorro 1, 2, 3, 4. Y aquí va a ir mi punto. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, este va a ser el perímetro del círculo. Ahora, vamos a elaborarlo con la segunda fórmula y nos debe de dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir. Aquí sería 2 por 3.1416 y al final lo multiplicamos por el radio. Una parte que se me había olvidado comentarles. El diámetro tiene relación con el radio. ¿Cuál es esta? Que el radio va a ser la mitad del diámetro. Entonces, en este caso, nuestro diámetro mide 12. El radio va a medir 6. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar estos tres elementos. Multiplicamos primero 3.1416 por 2. 6 por 2 son 12, llevo una, 2 por 1 son 2 y una 3. 4 por 2 son 8, 2 por 1 son 2, 3 por 2 son 6. Vemos dónde ponemos el punto. Contamos los números después del punto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí va a ir nuestro punto. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo vamos a multiplicar por este 6 de aquí. Por 6. 6 por 2 son 12. 6 por 3, 18 y una 19. Llevamos una. 6 por 8, 48 y una 49. 6 por 2 son 12 y 4, 16. Llevo una. 6 por 6, 36 y una 37. Vemos dónde va el punto. Son 4. Recorremos 1, 2, 3, 4. Si se fijan, es exactamente el mismo resultado. De esto, no en todos los ejercicios deben de hacer las dos fórmulas, únicamente deben de hacer una, la que ustedes gusten. Esto se los manejo porque hay algunos libros que manejan esta fórmula y hay otros libros que manejan la del lado izquierdo, ¿sí? Y también para la justificación de fórmulas es importante que nosotros manejemos y conozcamos las dos, ¿sí? Ahora esto fue perímetro. Ahora vamos a sacar lo que es el área de mi círculo. La fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces, primero hay que aclarar qué es esto de cuadrado. El cuadrado, jóvenes, se supone que igual ya lo revisaron en lo que es la primaria, pero nuevamente se lo repito. El cuadrado de un número va a ser multiplicar ese número por sí mismo. Por ejemplo, si yo quiero sacarle el cuadrado a 2, multiplico 2 por 2 son 4. Si yo quiero sacarle el cuadrado a 3, lo multiplico por sí mismo. 3 por 3 son 9. Si yo quiero sacarle el cuadrado a 4, multiplico por sí mismo. Es 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces esto sería
2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Esto es bien importante, jóvenes, que se lo aprendan o que lo refuercen si es que ya lo habían visto, porque muchas veces los jóvenes cometen este error de que se les pide que saquen el cuadrado de un número y multiplican este por este. Y eso es algo que está incorrecto. ¿De acuerdo? Entonces, doy unos segundos para que le tomen una foto a esto, porque voy a borrar esto que acabo de aclarar de lo que es el cuadrado. Bien, jóvenes, vamos a continuar con la aplicación de la fórmula. ¿Sí? Vamos a sustituir primero el valor de pi, que es 3.1416, y después radio, que es 6 al cuadrado. ¿Sí? Primero, vamos a elevar el 6 al cuadrado. Este lo bajamos tal cual, 3.1416, y elevamos el 6 al cuadrado. Para eso multiplicamos 6 por 6, 36. ¿Sí? Y ahora tenemos que multiplicar 3.1416 por 36. 3.1416 por 36. 6 por 6, 36, llevo 3, 6 por 1 son 6 y 3 son 9, 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 1 son 6 y 2 son 8, 6 por 3, 18. 6 por 3, 18, llevo 1, 3 por 1 son 3 y 1, 4, 4 por 3 son 12, llevo 1, 3 por 1 son 3 y 1, 4, 3 por 3 son 9. Lo sumo, son 6, 9 y 8 son 17, llevo 1, son 8 y 1 son 9, 10, llevo 1, son 9 y 4 son 13, llevo 1, son 10, son 11. Veo dónde queda el punto, cuento cuántos números hay después del punto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí queda mi punto y este va a ser mi resultado. Recuerden, los resultados de área se colocan en centímetros cuadrados y los que son de perímetro únicamente con centímetros. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, así se saca perímetro y área del círculo. Doy unos segundos para que le tomen captura de pantalla o foto a esto para que continuemos con los ejercicios de esta semana. Bien, jóvenes, voy a colocar los ejercicios para que los elaboren en esta semana. A la única que se le va a sacar perímetro y área es al círculo. De todo lo demás únicamente requerimos lo que es el área.
¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, estos son los ejercicios de esta semana. Estaré esperando sus evidencias en la carpeta de Google Drive. Les reitero, mi nombre es Edgar Boniek Muciño Hernández y nos estaremos viendo la próxima semana en el siguiente video. Muchas gracias.